yo entendí que la aplicación de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica, la ley de Zapatero y posteriormente la ley andaluza de memoria histórica y democrática a mi abuelo era una aplicación absolutamente injustificada. No solamente porque las normas ya de por sí son normas poco razonables, sino porque las acusaciones que se le hacían eran unas acusaciones en modo alguno ciertas, y mi abuelo no había podido defenderse, que es uno de los graves problemas que tiene la memoria histórica, que la persona a la que se condena no se puede defender. Y entonces a mí me pareció que era mi obligación, habiendo sido el nieto mayor de mi abuelo y habiendo compartido con él 33 años de mi vida, pues salir en su defensa. Ese es el motivo único del libro. Pues lo ha tratado de manera espantosa, y además de una manera poco racional, porque empezaron en el Ayuntamiento de Jerez. En el Ayuntamiento de Jerez, 7 o 10 años después de publicada la ley, tardaron todo ese tiempo, decidieron quitar su busto en el Teatro Villamarta. Y en Cádiz, entonces, el alcalde, Kichi, hizo unas declaraciones porque le preguntaron, oye, ¿y en Cádiz qué va a hacer usted con Pemán? Y dijo, no, Pemán es una gloria de las letras gaditanas, como de hecho era, y aquí va a seguir siéndolo siempre. Bueno, pues a pesar de todo, 2 años después, decidió aplicarle la ley de memoria histórica a mi abuelo. En Cádiz se ha aplicado la ley de memoria histórica con mucha amplitud y con criterios bastante discutibles. Por ejemplo, hay un chalet que perteneció al general Varela que se ha considerado residuo franquista y que se elimina. Pues los chalés son chalés, no son ni franquistas ni no franquistas, no tienen ningún sentido, ¿no? Y a mi abuelo les quitaron la placa de su nacimiento, de la casa donde marcaba su nacimiento, que tenía una estrofa de un poema muy conocido a Cádiz, Señorita del mar, novia del aire, y su busto. Y también está entre las fichas para eliminar un grupo escultórico que hay en el Parque Genovés, que se le dedicó a mi abuelo. El teatro de Cádiz se llama Teatro José María Pemán, bueno, por razón de su franquismo. Esa es la acusación fundamental. Yo creo que la inquina viene a que Pemán fue un escritor poco querido por la progresía desde el principio, porque era un escritor monárquico, conservador y católico, de manera, yo diría que muy firme. Y entonces la progresía en España en su época era republicana fundamentalmente, no era muy católica o necesariamente muy católica, y bueno, pues y no era conservadora, era progresista. Y entonces pues Pemán se convirtió en una especie de símbolo, sobre todo desde que estrenó El Divino Impaciente, que fue una obra que fue emblemática, se convirtió un poco en símbolo de esa derecha, y eso le convirtió en un objetivo a batir desde el primer momento. Tuvo una polémica muy conocida con Ortega y Gasset, que era el faro del progreso en aquel momento, y desde entonces pues ha sido una persona que claramente ha tenido la inquina de la progresía. Los intelectuales generalmente son progresistas, y eso está muy bien. Y como Pemán no lo era, pues se ha convertido un poco en el chivo expiatorio. Comienza ya durante el franquismo, durante el franquismo, y sobre todo se produce en los últimos años y al principio. Ahí Pemán pasa a ser un señor un literato que se considera anticuado. Claro, no se dice que durante todo ese tiempo fue 5 veces nominado al Premio Nobel. Bueno, eso por supuesto no se menciona. Y ha habido cosas que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, Pemán fue 2 veces presidente de la Real Academia de la Lengua. No fue elegido presidente durante Franco, fue elegido presidente en el gobierno del Frente Popular y siendo Alcalá Zamora el presidente de la Academia. O sea, no fue una concesión de Franco, sino fue durante el Frente Popular. Bueno, pues siendo 2 veces presidente de la Academia, en la galería de cuadros de la Academia, de presidentes de la Academia, no figuraba su cuadro, cosa que a mí me llenó absolutamente de sorpresa. Entonces yo,
ahora no es protestar, pues dije, oiga, al secretario perpetuo le dije, ¿cómo es posible que no esté el retrato de don José María Peman aquí, que ha sido 2 veces presidente, está en la de todos los presidentes? Me dijo, bueno, que lo regale la familia. Dije, bueno, hombre, ¿cómo que lo regale la familia? Pues si lo hace la academia, tendrá que costearlo la academia. Entonces yo les facilité un busto que yo tenía para que hicieran un vaciado y lo pusieran ahí, lo hicieron, y hoy está en la academia ese busto. Están todos los retratos y el busto de José María Peman. Yo he conocido a mi abuelo en una fase de su vida, que no es la de su vida joven, donde era una persona enormemente apasionada y explica mucho de las acusaciones que luego ha tenido, pero una persona enormemente apasionada. Y cuando yo le conocí, eso ya no era el caso, era una persona ya moderada, ya, bueno, todo el mundo con los años se va haciendo moderado, y yo por lo tanto le he conocido como no digo que como un anciano amable, pero como una persona pues moderada, y yo creo que no lo fue en su juventud, fue una persona muy apasionada, eso ha motivado muchas de las acusaciones. Muy buena persona, muy simpático, con un sentido del humor enorme, que se reía de él mismo, se reía de todo el mundo, amable con todo el mundo, una persona muy simpática, fundamentalmente simpática, diría yo, muy graciosa y con una capacidad de improvisar versos grandísima, y le costaba mucho menos escribir un verso que hacer una carta. Abanico de colores, no hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores. Pues eso lo escribía en 2 segundos, ¿no? O cuando murió, que venía de una corrida de toros de Jerez, donde había toreado el Paula, y en el coche le escribió al Paula un tarjetón que yo conservé algún tiempo, dirigido al Paula, matador de toros, que decía: Dios cuide poner entre el torero y el toro blandura de almohadones, y al final abanicos y flores, bueno, aplausos y flores. Eso lo escribía en 1 segundo, improvisaba mucho. Bueno, mi abuelo, yo creo que hay pocos escritores que hayan escrito tanto y en todos los géneros literarios. Hay una biografía de una profesora que dice que es un escritor oceánico. Las obras completas de mi abuelo, editadas en el año 53, y luego todavía vivió otros 20 y tantos años más, tenían casi 10.000 páginas, son 8 tomos, de todo: teatro, poesía, obras religiosas, novelas, de todo, absolutamente todo, ensayos políticos, de todo tipo. O sea, yo no creo que nadie haya escrito, muy poca gente ha escrito tanto como escribió Peman, y por lo tanto su influencia cultural es enorme en todos los sectores, ¿no? Le gustaba todo, escribía permanentemente, no hacía otra cosa, se levantaba, desayunaba y escribía hasta la hora de acostarse. No hizo más que escribir en su vida. Y una persona que escribe tanto tiene, o debería tener, un influjo cultural. De repente se cortó y dejó de tenerlo.